Buenas tardes para todos. Mi nombre es Fernando Alba, hago parte del curso 221 Acción Psicosocial y Educación y en este momento, junto con mis compañeros que a continuación se presentarán, socializaremos los resultados que se obtuvieron de manera individual sobre las percepciones a través de las entrevistas con relación al tema de embarazo en adolescentes dentro de un contexto educativo. Dichas entrevistas se realizaron a un grupo de profesionales y de personas del común, como es un psicólogo, un padre de familia, un docente, un líder comunitario, un profesional de otra disciplina, que podía ser un médico, un contador, un ingeniero y un estudiante adolescente. Se plantearon las siguientes preguntas, las cuales son el análisis de cada una de esas entrevistas respondidas por los profesionales y participantes anteriores, previa aceptación y firma de consentimiento informado. La primera pregunta es, ¿qué factores cognitivos, emocionales y sociales influyen o están relacionados con el tema del embarazo en adolescentes? En el análisis que yo hice, según las entrevistas, se encontró que existen muchos factores asociados al embarazo de los adolescentes, como por ejemplo un contexto en el que no se hable sobre sexualidad o métodos de planificación. Se convierte en un factor de riesgo debido a que él o los jóvenes no saben cómo protegerse, no saben cómo evitar ese tipo de situaciones y caen en ellas por accidente, produciendo embarazos no deseados. Asociado a eso también está el que en la sociedad como tal estos temas no son hablados y son tomados como tabúes, haciéndolos atractivos para los jóvenes debido a sus necesidades de explorar temas que no son hablados en la sociedad en general. En la parte cognitiva también se incluye el desarrollo mental de la persona, en el cual aún no existe tanto control de impulsos a esas edades y la sexualidad es un ámbito demasiado deseado para explorar o explorar entre los jóvenes. Partido también de aspectos fisiológicos que incluyen la generación de hormonas como la testosterona, los estrógenos y la progesterona que los jóvenes aún no aprenden a regular y los llevan a tener mayor probabilidad de tener relaciones sexuales. En la parte emocional también hay un factor muy importante que viene de lo social y es la presión. Pues en la actualidad hay una influencia muy importante de la presión que significa el no tener una vida sexual activa, se asocia a fracaso, a importancia en la vida, a evaluación de la categoría en la parte estética, a una moda, entre muchas otras, que empieza a afectar a los jóvenes en su cotidianidad, acelerando así la entrada a la sexualidad sin tener bases o conocimientos que permitan que se realicen en forma responsable. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Laura para que continúe. Bueno, muchas gracias. Dentro de los factores cognitivos podemos encontrar la falta de educación en educación sexual y reproductiva. En factores emocionales podemos encontrar la falta de apoyo, tanto de familiar como en el ámbito educativo, la dependencia emocional en la adolescencia. Recordemos que la adolescencia es una etapa muy importante y es la etapa que más cambios tiene. Entonces es allí donde esta dependencia emocional ocurre y puede entrar como factor emocional. Los factores sociales pueden ser la presión alta, la falta de oportunidades, el bajo nivel socioeconómico, entre otras. Muchas gracias. A continuación doy paso a mi compañero Carlos. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernández Olarte. Frente a la pregunta que planteaba el compañero al inicio, que hace parte de la entrevista que se realizaron a las diferentes personas profesionales, tenemos que primero tener en cuenta que el embarazo en la adolescencia es una problemática que se evidencia de manera creciente en países subdesarrollados como Colombia. Y para poder entender los factores que implican este tema o este tipo de problemáticas, debemos entender que cada sector tiene algunas características diferentes y particulares según la cultura y según la dinámica social de ese lugar. Dentro de los factores cognitivos nosotros podemos observar que en la entrevista que se realizó a los diferentes profesionales
que el tema de la educación sexual y del embarazo en la adolescencia no es un tema ajeno, porque en la actualidad existen los medios para poder informarse sobre este tipo de temáticas, tener el conocimiento adecuado para poder contrarrestarlas. Así que el problema no es la información, sino la formación. Como lo aclaraba el compañero Fernando, en la adolescencia no se cuenta con la madurez para poder enfrentar este tipo de situaciones. Como les comentaba, tenemos también algunas implicaciones emocionales que son importantes tener en cuenta, que son características que se reflejan en los adolescentes y en las familias, que tienen que ver con la falta de afecto, que tienen que ver entonces con familias disfuncionales, donde se evidencian que en la mayoría de estos adolescentes les hace falta una figura paterna, una figura materna, y también pues tienen problemas intrafamiliares que los llevan o los llevan a tomar este tipo de decisiones. También encontramos algunos factores sociales que se implican dentro de este tipo de situaciones, y es la exclusión que se tiene de parte de la sociedad para enfrentar esta problemática, ya que en muchas de las ocasiones se juzga y se cree que pues ese tipo de situación solamente pertenece o es culpable la población adolescente, y es una responsabilidad de todos, una responsabilidad social, es una responsabilidad donde se debe hacer un acompañamiento de parte de la familia y de parte de las entidades que están preparadas y que están organizadas para abordar este tipo de temas. Le doy la palabra a mi compañera Claudia para continuar con la socialización. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Ospina y dando continuidad pues al análisis de la primera pregunta, perdón. Un factor muy importante, tanto emocional como social, es la influencia en las decisiones de los jóvenes de la comunidad. La sociedad es muy reprochable ante los jóvenes, ante la juventud, porque pues como ellos apenas están iniciando una etapa en la que deben optar por, por muchas necesidades y por muchos recursos que necesitan para el desarrollo de su vida. Entonces, la sociedad influye mucho en ellos, y pues en un tema de embarazo como tal, tienen que, tienen que ocultar muchísimas cosas tanto a la familia pues como a los demás. A las únicas personas que les pueden decir las cosas porque pues les dan la confianza como tal, digamos, es a los amigos. Los amigos son como una de las influencias que los ponen en una posición de continuar o de rechazar las circunstancias en el tema de embarazo, pues pueden llevarlos a decir también en el aborto como tal. Y pues el factor relacionado con la falta de información adecuada eh, también influencia mucho. Es cierto que hay muchísimos métodos de conseguir información para saber sobre cómo cuidarse, qué es un embarazo, cómo criar a un bebé. Hay muchísimos factores, hay muchísimas, se me olvidó la palabra. Hay muchísimos recursos, perdón, se me estaba olvidando la palabra, hay muchísimos recursos, pero pues la juventud toma decisiones como tal a la ligera y no prestan muchísima atención a lo que los demás les dicen. Doy la palabra a mi compañera Paula. Buenas tardes, mi nombre es Paula. Digamos que dando la continuidad a la pregunta 1, digamos que la mayoría de las personas que entrevisté dice que es por la falta, digamos, de información sobre, digamos, el comportamiento o de saber qué es una relación sexual. Eso a veces influye mucho entre la relación de padres e hijos, donde, como decían ustedes anteriormente, son familias disfuncionales, donde no hay una comunicación, digamos, asertiva o continua entre padres e hijos.
Digamos que también podría ser, uno nunca sabe en qué situación se encuentre, digamos, la familia o el adolescente, porque también hay otros factores que son más graves, se puede decir, que es donde entra el tema económico, ¿sí? Digamos que ya viendo en una situación, si la familia está en una situación económica, los adolescentes a veces entran a optar por, sí, digamos, por optar por salidas fáciles y poder dar un ingreso también en su hogar para salir de esa dificultad. Y pues, ¿cuál es ese, digamos, ese factor de riesgo? Y es muy alto, es un, digamos, ya adquirir relaciones en el área de la prostitución, ¿sí? O tampoco uno no sabe en qué momento, ¿sí? Ya cuando son situaciones graves, ya puede ser embarazos no deseados, pero por causa de violaciones. Entonces, digamos que esos son dos factores muy graves que digamos que no son imprevistos, pero también hay que mirar cómo también podemos mitigar esa, digamos, esas dos situaciones. Digamos que por otro lado también es porque eh, uno nunca sabe los adolescentes por qué situaciones están pasando y llegan al consumo de drogas y el alcohol. Y eso pues también conlleva a tener relaciones no responsables y tampoco con protección y también ocasionan una, digamos, un embarazo no deseado. Incluso aparte de tener, digamos, embarazos no deseados, también influye mucho en las enfermedades por transmisión sexual. Digamos que digamos, en otras ocasiones es importante, digamos, hablarle a nuestros hijos, ya sea en las instituciones o sea en la misma sociedad o familia, hablarles sobre la importancia de tener relaciones sexuales con responsabilidad, darles a conocer los métodos de planificación que hay. Si uno mira esos dos factores que dije anteriormente, que son un riesgo muy alto, pues optar por, por lo médico, ¿sí? Pues para prevenir estas dos situaciones. El paso a nuestro compañero Fernando para seguir con la pregunta 2. Bueno, seguimos con la segunda pregunta, donde se deben identificar los efectos psicosociales internos y externos que se generan cuando un adolescente asume la maternidad. A nivel interno, el estar enfrentados a una situación para lo cual no están preparados, se generan niveles altos de incertidumbre, de miedo, de cambios a nivel que son drásticos en la cotidianidad. En la mujer hay cambios físicos a nivel fisiológico también, el asumir un nuevo rol dentro de la familia y dentro de la sociedad, por lo cual internamente los jóvenes sufren cambios psicológicos y emocionales muy variables, generando que esta situación sea aún más difícil para ellos. En cuanto a los factores externos, se exponen en un primer momento a los juicios de su entorno próximo, como es su familia, y el entorno distal, como es la misma sociedad y sus grupos que están alrededor de ellos, debido a que se les juzga como alguien que cometió algún error y que dañó su vida, variable que es muy difícil de nivelar a lo largo del proceso de maternidad y de paternidad. Por otra parte, se enfrentan a las indiferencias por parte de sus padres, recibiendo muy poco apoyo y exigencias de un rol de adulto que aún no se tiene y que es muy difícil de desarrollar con la presión del entorno. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Laura para que continúe. Muchas gracias. Bueno, los factores internos y externos, psicosociales principalmente, pienso que para asumir un rol, un adolescente para su maternidad se enfrenta a los factores internos más bruscos, pienso yo, porque empezando tiene que cambiar sus roles, de pasar de ser una niña, un adolescente a ser madre. Tiene que dejar sus estudios, tiene que asumir los cambios que trae esto en su salud mental, depresión, ansiedad. Y es allí también donde se crean los hogares disfuncionales, donde no está ni papá ni mamá al tiempo, sino que ahí es donde aparecen las mamás solteras que tienen que asumir estos roles sin ninguna responsabilidad. Los factores psicosociales externos, entonces se enfrentan a burlas, se enfrentan a rechazos,
se enfrentan a rechazos tanto en la casa como en el ámbito educativo. Y más que esto, también se enfrentan a las tasas graves de desempleo porque una niña adolescente en ningún lado le van a dar trabajo. Entonces, es allí donde también llega una de las causas más graves y es la interrupción del embarazo, donde tienen que llegar a decir no al embarazo y interrumpirlo. Doy paso a mi compañero Carlos. Gracias. Bueno, frente a la segunda interrogante de identificar los efectos que tiene que ver con las consecuencias que trae este tipo de problemáticas, es importante hablar sobre la maternidad en la adolescencia como un proceso difícil, un proceso donde la asimilación del nuevo rol es bastante complicado porque no solamente es un tema o es un cambio temporal, sino permanente. Entonces, para ese cambio, para ese tipo de situaciones, se necesita un acompañamiento y se necesita la concientización de el nuevo desarrollo que debe asumir ese tipo de personas, estos adolescentes. Y nosotros debemos tener en cuenta algunos efectos internos que no son iguales en todos los jóvenes, pero hay algunos que sí se resaltan como el miedo, como la ansiedad, como la frustración, como la depresión, que se generan a partir de pensamientos y deseos que a veces no se controlan por el cambio radical que se experimenta y las nuevas responsabilidades que hay que asumir. Dentro de los efectos externos que podemos evidenciar como dentro del tema del embarazo en la adolescencia, es que la sociedad no está preparada para asimilar este tipo de problemáticas. Hay dos cosas puntuales que se nombraron en la entrevista. La primera es cómo las oportunidades para esta población se minimizan por su tiempo, porque ahora tienen que enfocarse su vida, tienen que enfocar su vida a una nueva criatura, a un nuevo ser. Ya el proyecto de vida o el propósito de vida pasa a un segundo plano porque ya hay que involucrar a alguien más. Igual también hay otro punto importante a tener en cuenta y es el estancamiento social para el desarrollo de la misma sociedad o de la misma comunidad, porque ya entonces la tasa de jóvenes preparados o que tienen, digamos, la disposición o el tiempo para prepararse y organizar su vida es más baja. Entonces la sociedad va a contar con menos profesionales, la sociedad va a contar con personas menos preparadas y esto va a traer un estancamiento general. En este momento le cedo la palabra a mi compañera Claudia. Muchas gracias, compañero. Pues ser padres es una responsabilidad que abarca, no sé, un estado enorme en la vida de las personas. Cuando uno es padre o madre, en mi caso, uno revisa el tema de cómo va a criar a los niños, tanto económica como psicológicamente, porque pues no es fácil tener a cargo una vida para una persona que tiene más de 30 años, no es fácil y es muchísimo más difícil para una persona adolescente. La adolescencia es una población vulnerable y pues ante estos casos son personas que no saben, no tienen el conocimiento de qué hacer ni con quién dirigirse ni nada. Puede que se dirijan a sus padres, pero pues igual en muchas ocasiones ellos no les van a dar como, no se van a comprometer al 100% con ellos porque de pronto pues sea una familia disfuncional, como lo dijo mi compañera Laura, sea una familia disfuncional donde no tengan el apoyo de ninguno de los dos, ni de papá ni de mamá, entonces tienen que tomar decisiones que puede ser el aborto o puede ser tener el bebé y pues dejarlo en manos de alguien más o dejarlo o criarlo, pero pues no tener la responsabilidad de esa crianza. Efectos que pueden producir el miedo a que la sociedad lo rechace, la depresión, la desesperación del adolescente produciendo un cambio de conducta
y pues así aislarse de la sociedad y generar como tal una, un problema psicológico donde no se pueda enfrentar a esa realidad en la que está pasando. Le doy paso a mi compañera Paula. Bueno, compañeros, pues digamos que bueno, los efectos psicosocial interno puede ser que el adolescente, al enterarse que está embarazada y que tiene que asumir un rol de maternidad, enfrentándose a cambios radicales, como es físicos y sociales, llega al punto de tener rechazo por su bebé, ¿sí? Digamos, también puede producir estrés, miedo, temor, digamos que ahí su relación amorosa puede verse afectada porque no sabemos si el compañero sea un muchacho responsable o solo le va a dar la espalda, entonces ahí ya empieza a tener falencias. También podemos ver conflictos familiares en donde la familia puede que la apoye, como puede que no la vaya a apoyar y ya le toque asumir esta responsabilidad sola. También pues aspectos, digamos, psicológicos externos, también podríamos encontrar pues los trastornos emocionales, que ahí es donde empiezan a variar. Conflictos laborales, pues como ustedes lo decían anteriormente, no es fácil un adolescente menor de edad acceder a un ámbito laboral fácil. Digamos que en ese sentido solo podría acceder a lo que son trabajos informales, pero no va a poder acceder a un trabajo o tener una estabilidad laboral formal donde pueda tener todas sus prestaciones sociales. Y pues digamos que en este caso ya necesita mucho de la entidad de la salud, pues puesto porque el bebé va a tener pues sus controles prenatales, sus controles prenatales y el bebé pues sus controles de crecimiento y desarrollo. Digamos que tampoco no van a ver como la facilidad de asumir ese rol, no va a tener los conocimientos necesarios de qué es ser mamá, debido a que, como les decía anteriormente, una niña criando a otra niña. Entonces, digamos que no va a ser fácil. Y pues, como ustedes lo decían anteriormente, puede llegar al punto de interrumpir el embarazo y abortar el bebé. Digamos que otras también sería como la falta como del conocimiento, de saber de que si el niño se llega a enfermar, ¿qué va a hacer? Entonces sí es importante, pero estos son como los factores que más afectan a los adolescentes en esa etapa. Le voy a hacer la palabra a mi compañero Fernando para continuar con con la pregunta 3. Gracias, Paula. La tercera pregunta es, ¿cuáles considera usted que son los signos de alarma que permiten identificar cuando un adolescente está viviendo esa situación? Creo que principalmente un signo de alarma que puede estar viviendo estos jóvenes o estos adolescentes es el que esta situación de embarazo es el aislamiento por parte de los jóvenes o que su comportamiento cambia de una forma drástica y suele presentarse un estado de ánimo afectado y notorio. Por otra parte, pueden tener signos como el aferrarse a una amistad que les brinde apoyo y de tener como constantemente un acercamiento que estén guiados hacia conversaciones o comportamientos que son considerados misteriosos y que no son normales en o los jóvenes. Pero esos comportamientos son muy variables dependiendo de la persona, de su desarrollo, de su estilo de personalidad, razón por la cual en muchas ocasiones es difícil determinar signos de alarma. Ahora, existen los básicos en la mujer que son los signos y síntomas fisiológicos que indican que puede estar viviendo una situación de embarazo. Le doy la palabra a mi compañera Laura para que continúe. Muchas gracias. Bueno, ante esta tercera pregunta, para nadie es un secreto y yo ya lo había repetido que la adolescencia es una de las etapas más importantes, pero sin embargo, uno como padre, digo como padre porque yo soy padre de familia, madre de familia, no puede hacerse el de la vista gorda ante comportamientos que tengan nuestros hijos. Como padres tenemos también la responsabilidad de tratar de educarlos, de enseñarles
qué es lo mejor, pero ante comportamientos diferentes que veamos como bajo rendimiento académico, encierro, no quiero salir, no quiero ir, me duele tal, estoy enfermo, diferentes comportamientos que veamos en los menores, pues debemos de crear una alarma. Las principales son, creo yo, que el bajo rendimiento escolar, que puede estar afectando a un estudiante, a un adolescente. Y también pienso que las malas amistades generan un poco estos comportamientos y los adolescentes allí es donde buscan refugio. Muchas gracias y doy paso a mi compañero Carlos. Bueno, para continuar con la interrogante número 3, para dar respuesta, creo que hay que tener varias cosas en cuenta frente a los signos que se expresan o que se observan en los adolescentes cuando están viviendo esta situación. Algunos de ellos inician con el tema de la conciencia. Los adolescentes, en cierta manera, aunque es una etapa donde aún no se asumen muchas responsabilidades, sí conocen de que hay algunas implicaciones y que hay algunas causas, consecuencias que se reflejan en este tipo de decisiones que se toman. Entonces, cuando una persona ya se encuentra en el problema, entonces evidencia culpabilidad, ¿cierto? Porque sabe o sabía que podía pasar la situación y que podía caer en la problemática. También se evidencia miedo o ansiedad repentina. Hablaba en algún momento del tema de los pensamientos, de creer qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ahora qué viene, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con el bebé, con la familia. Y pues también hay que ser realistas que en la mayoría, no en todos los casos, pero en la mayoría de los embarazos adolescentes nunca es un embarazo planeado, no es un bebé que venga a una familia nuclear, siempre pues va a ser una familia disfuncional. En la mayoría de los casos el padre no se va a hacer responsable. Entonces, todo esto trae miedos e implica episodios de ansiedad. También se puede evidenciar aislamiento por parte del adolescente. Pasa mucho tiempo a solas, no quiere hablar con nadie. Como decía el compañero Fernando también, en otras ocasiones de pronto pueden tener una relación muy directa con una persona de confianza y de pronto también hay que tener cuidado porque ese tipo de relación puede ser perjudicial cuando la persona no, digamos, aconseja de una manera correcta. También se evidencia poca comunicación con los padres, se va en este tipo de temas y se presta de mentiras para no contestar algunas preguntas porque digamos que las personas que están en su entorno diario van a empezar a ver los cambios y obviamente van a traer consigo preguntas, van a hacer preguntas a este adolescente y él va a evadirlas y va a mentir. Es uno de los signos que más se evidencia. También se desarrolla cierta desconfianza con otras personas del entorno, dentro de las instituciones, con sus amigos, y también se evidencia un desorden alimenticio, cambios de hábitos y conductas repentinas en la personalidad del joven o del adolescente, cosas que antes no hacía. Se puede se puede poner el más extrovertido del adolescente frente a esta situación y la actitud para desarrollar pues, su personalidad cambia totalmente, hay agotamiento físico y pues también hay algunos signos físicos como náuseas, dolores, desmayos, etcétera, que dan evidencia de la situación. En este momento le cedo la palabra a la compañera Claudia. Bueno, en cuanto a signos de alarma, pues todos sabemos que la juventud tiende a cambiar a una conducta o a distintas conductas como tal. Puede ser de sumisión o puede ser de agresividad, altanería, miedo a sus mismos padres, porque pues puede que no tengan la confianza como puede que sí. Hay padres que apoyan a sus hijos y pues tampoco podemos decir que todos los rechazan, que todos tienen el problema de que no la voy a ayudar, de que no la voy a apoyar, de que no voy a estar ahí para asumir una responsabilidad que ya
llegó a la vida de esta joven, de este adolescente. Entonces, no podemos cuestionar a todos los papás de que no vamos a ayudar o de que no van a estar ahí apoyando a sus hijos. Igualmente, pues, el miedo como tal a la sociedad. La sociedad es un factor que rechaza a todo el mundo con distintas características que no lo satisfagan a todo el mundo, a todos ellos. Entonces, pues, es una problemática que yo creo que más extensa que un embarazo. Pero pues, en este caso, el embarazo cambia tanto física como psicológicamente, sobre todo a una mujer. Entonces, los signos de alarma como tal puede ser eso, el cambio de conducta, distintas formas, miedo, sumisión, rebeldía, intolerancia a muchísimas cosas, cambio de emociones, no sé, puede ser lo que decía mi compañero Carlos, pues los cambios ¿de qué? La problemática de las náuseas y todos los problemas que uno en salud tiende a tener como tal. Pues son cosas que uno como grande no puede ocultar, y pues muchísimo menos una persona que apenas sí conoce qué es un pañal. Doy paso a mi compañera Paula. Bueno, digamos que los signos de alarma, pues ustedes anteriormente los mencionaban, pues también son físicos y psicológicos, pero también comienzan a, digamos, su comportamiento comienza a cambiar radicalmente, porque, digamos, de ser una persona sociable, ser una persona, digamos, integrada socialmente, obviamente se va a comenzar a sentir aislada, con miedo, digamos, se puede sentir con sentimientos encontrados, no saber qué hacer, ¿sí? Porque no sabe cómo va, digamos, van sus padres, qué les van a decir, la sociedad, qué le van a decir, en el colegio, qué le van a decir, y empieza como a tener todos los cuestionamientos hacia uno mismo, y uno no busca, digamos, la manera ni las palabras para poder enfrentar la situación. Entonces, digamos que a veces hacen caer o a veces se refugian en otras cosas o se dejan orientar mal por sus compañeritos y pueden cometer grandes errores. También pueden, digamos que, digamos en lo emocional, pueden llegar a tener un trastorno también, digamos, de depresión, porque se han visto casos donde la adolescente no se siente preparada a asumir todos los cambios que se le vienen y para asumir esa responsabilidad. También comienzan a perder el apetito, empiezan a ser nerviosos, sus padres, si son, digamos, que tengan una buena comunicación, se van a dar cuenta de los cambios radicales que van a tener y pues obviamente van a intervenir y van a preguntar por qué los cambios. Si son padres o familias disfuncionales, obviamente uno les va a dar como igual si el adolescente o el adolescente está pasando por alguna situación y la van a hacer como desapercibida. Entonces, digamos que esos son los factores como que más afectan en este tema que es asumir una sexualidad con responsabilidad y pues la maternidad o la paternidad. Les da la palabra a mi compañero Fernando para continuar con la pregunta. Bueno. Gracias, compañera Paula. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿qué acciones se pueden proponer para prevenir y controlar el embarazo en adolescentes desde la parte educativa y desde lo psicosocial? Pienso que desde la parte psicosocial se debe empezar a tratar esos temas en todos los sectores de la sociedad. Se debe empezar a conversar, sobre todo pienso en lo que implica la sexualidad en la vida del ser humano. Deben ser temas que sean normales. Esto produce en las personas sensaciones e ideas de apertura hacia la sexualidad en que no sea vista como un tabú y que por el contrario
sea vista como una parte importante para conocer mucho más sobre ellos e internalizar los diferentes aprendizajes que se obtengan. Si es normal en la sociedad, será normal para el individuo, el cual puede encontrar diferentes variables y adaptarlas a sus necesidades y gustos. Desde la parte educativa se deben implementar programas de educación sexual desde todos los grados de educación, desde el jardín hasta la educación universitaria, debido a que la sexualidad no es solamente una acción que se toma en determinado momento. En lo personal pienso que la sexualidad se va más allá de los conceptos normales conocidos, empieza por el conocimiento del cuerpo, los derechos que se tienen, las diferentes formas de abordar la sexualidad o las relaciones sexuales, las implicaciones, también la seguridad, entre otros temas que pueden ser enseñados a lo largo del desarrollo en esas etapas de la vida. Por otra parte, es importante realizar acciones pedagógicas con los padres de familia y con los adultos, debido a que también tienen muchos tabúes en estos temas que impiden que las nuevas generaciones tengan conocimientos nuevos, libres de cualquier juicio de valor. Le doy la palabra a mi compañera Laura para que continúe. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, Fernando tiene la razón. Esto es un tema que ya se convirtió en tabú. La gente puede salir con armas y demás, pero para nadie es un secreto que el sexo es importante para el ser humano y es una parte, pues, de cada uno. Entonces esto se debe dejar de ver como con tanto misterio, pero principalmente pienso que una de las acciones es educar. La educación es el arma más fuerte que tenemos como profesionales que somos, profesionales que seremos. Entonces, principalmente talleres sobre métodos anticonceptivos en adolescentes, en niños. Yo personalmente como padre de familia prefiero que mi hija empiece a planificar desde chiquita, desde adolescente pues, y no que resulte embarazada. Entonces simplemente uno como padre tiene que también educarse un poco y ver cómo también la sociedad avanza. Cada vez esto se sale de pronto más de control, pero pues hay que tener un control sobre esto y la idea es educarnos entre todos. Entonces, sí, que haya planes de planificación, porque esa es la finalidad, tratar de planificar su vida, cuándo quiere su hijo, cómo, dónde y por qué. Entonces, eso es lo primordial. Le doy paso a mi compañero Carlos. Gracias. Bueno, frente a la interrogante número 4, las acciones que se pueden proponer para prevenir y controlar ese tipo de problemáticas, creo que hay que entender primero qué es prevenir y controlar. Debemos tener claro que la problemática ya la estamos viviendo, es presente en la sociedad y en la comunidad, así que el control se basa pues en poder ayudar y asistir a estos jóvenes que ya se encuentran implicados en esta situación. Y la prevención es que los jóvenes que no o que aún tal vez no tienen conocimiento puedan capacitarse desde la parte educativa, la parte moral y así puedan evitar ese tipo de situaciones. ¿Qué acciones? Yo las resumí pues conforme a las entrevistas en 3 acciones importantes. La primera son los espacios que se pueden crear para exponer este tipo de temas de educación sexual, que ya los hay en muchas de las instituciones educativas y en muchos de los sectores sociales se dan este tipo de charlas, pero yo creo que hay que hacer algunas modificaciones, no solamente desde lo técnico, porque en muchas de esas capacitaciones que se hacen, se habla desde lo técnico, pero también se debe hacer desde lo humano, desde lo testimonial. Qué bueno es que los que ya atravesaron por esa situación puedan contar su testimonio y puedan poner su granito de arena para evitar conductas repetitivas en la sociedad. También nosotros debemos entender que para actuar, otra acción que se puede implementar para la prevención y el control es el consentimiento, es hacer consciente no solamente a los jóvenes y a los adolescentes, porque nosotros, como lo han dicho ya mis compañeros en las preguntas anteriores, este es un tema que ha llevado a la discriminación, a los tabús, que ha señalado únicamente a la población de los adolescentes, pero no podemos nosotros simplemente
culparlos a ellos, sino también entender que es una responsabilidad social. Así que para poder contrarrestar este tipo de temas y para hacer efectivo todos los programas que ya existen, porque hay muchos y demasiados programas que existen para poder frenar este tipo de situaciones, para que realmente sean efectivas se necesita un trabajo en equipo. Entonces, cuando se habla de consentimiento, se está hablando de un trabajo en equipo que se debe desempeñar desde casa, desde la familia, y se debe empezar a desarrollar en los diferentes ámbitos, en los diferentes sectores donde se desarrolla el adolescente en la sociedad. Y la tercera acción es el tiempo, como lo decía mi compañero Fernando. Esta es una situación que se debe enfrentar desde la primera infancia, desde en cursos como el preescolar. Obviamente hay que ser oportunos, hay que ser coherentes para poder abordar estos temas según la edad, porque pues no se puede hablar de todo para todos, sino que en las edades menores se puede trabajar este tema a partir del amor propio y a partir del respeto. Hay algo importante que es el tema del proyecto, el proyecto de vida, como lo decía mi compañera Laura, qué bueno que los jóvenes, aún los niños desde pequeños, se proyecten para su futuro y sepan y entiendan que hay que planear absolutamente todo lo que se debe desarrollar dentro de lo humano y dentro de lo social, dentro de lo moral, dentro de lo personal, y ahí va incluido incluso el querer tener una familia y querer tener hijos. Entonces, creo que estas tres acciones son importantes para tener en cuenta y para hacer efectivo lo que ya existe y las acciones que ya se han implementado dentro de la sociedad. En este momento le cedo la palabra a mi compañera Claudia. Gracias. Bueno, pues inicialmente eh, podemos realizar como una acción la participación de los demás frente a este tema. Igualmente, pues no solo a los jóvenes, a los padres, a los docentes, porque pues hay muchos docentes que puede que den la información, pero pues hayan preguntas que se queden en el aire, porque si los estudiantes quedan con incógnitas, los docentes pues no les van a poder dar la información clara como tal. Entonces, en capacitaciones a lo que son padres, docentes, estudiantes, y esto pues por medio de las actividades que se puedan realizar en los colegios o en las comunidades. Igualmente pues bajo este método podemos escuchar las opiniones de los jóvenes. Es muy importante porque pues ellos son la primera etapa como tal de lo que dijo mi compañero Carlos, de un proyecto de vida, de un futuro que se debe generar para todo el mundo. Igualmente, pues el acompañamiento es muy importante y tenemos que fomentarles el apoyo a ellos y la confianza para que ellos nos sean a nosotros la información, que pues ellos como tal tengan duda. Doy espacio a mi compañera Paula. Bueno, compañeros, pues digamos que las acciones, pues la mayoría ya la hemos visto, porque esa es una problemática que no es de ahorita, sino es de ya mucho tiempo atrás. Digamos que las charlas, las intervenciones, todo se han llevado a cabo. Lo que yo reforzaría en esos temas es más que el adolescente tome esta información, digamos, de forma madura. Sí, como digamos, porque es que al hablar, digamos, de métodos de planificación, hablarles de un preservativo, hablarles de un condón, para ellos a veces lo toman en burla. Y pues ¿de qué sirve darles la información, decirles, mira, esos tienen relaciones, estos son los pros, estos son los contras, pero si digamos, el adolescente no quiere tomar esa información, pues hace caso omiso a la misma. Entonces, digamos que en este caso yo reforzaría más ese tema, o sea, como que darles a saber la importancia de tener esa información y saberla utilizar, ¿sí? Digamos que también darles a conocer cuáles son los, digamos, los métodos de planificación y cuál va a ser su uso adecuado, ¿sí? Porque a veces las personas a veces compran sus preservativos, pero nunca les ve la fecha de vencimiento
o no saben cómo usarlo, entonces también es importante reforzar ese tema, ¿sí? Digamos que también, como decía nuestro compañero Carlos, habla mucho sobre el amor propio, pues sabemos, o sea, tampoco sabemos qué situación está pasando el adolescente en ese entonces, porque digamos que yo soy madre a temprana edad y yo la verdad tomé la decisión de tener a mi hija a temprana edad fue por problemas familiares. Entonces lo vi más que nada una solución. Sí, pero de igual manera, pues mi hija es una bendición, gracias a Dios, pero digamos que uno nunca sabe en qué situación está pasando el adolescente. Entonces también toca mirar en qué proceso están, digamos que ayudarles a buscar alternativas digamos, a solucionar sus problemas también familiares, para que no tomen esta decisión de ser madres a temprana edad y asumir todo este rol de gestación, de maternidad, de prácticamente madurar a las malas o a las malas, y porque uno tiene que ver por una vida más. Entonces, digamos que yo fortalecería más digamos, esos aspectos para que, digamos, las acciones que ya están, digamos, se puedan ejecutar de forma, pues, mejor, eficaz, y que el adolescente sepa tomar esa información y saberla usar, pues, para prevenir los embarazos a temprana edad. Les doy la palabra a mi compañero Fernando para continuar con la pregunta 5. Gracias, compañera Paula. Bueno, la quinta y última pregunta es, ¿qué acciones considera que se deben realizar dentro del rol de psicólogo dentro del contexto educativo frente al tema tratado? Pienso que se pueden realizar múltiples acciones desde el rol de psicólogo, estando principalmente encaminadas hacia la psicoeducación, en lo cual no solamente se impartan temas de sexualidad, sino que también se generen cambios en los esquemas de comportamiento de los y las jóvenes que estén recibiendo los contenidos. Por otro lado, se pueden tomar acciones para que día a día y charla tras charla las personas vayan introduciendo o se vayan introduciendo en su cotidianidad este tipo de temas y que los hagan parte de ellos siempre con el objetivo de que se normalice y se eviten futuros inconvenientes en la vida de los jóvenes, debido a que en la historia de desarrollo de la mayoría de las personas estos temas se van o se han visto como tabú, por lo cual la psicoeducación permite que se entiendan y que se practiquen y que se lleven de una forma sana según la diversidad que implica a cada persona. A continuación le doy la palabra a mi compañera Laura. Bueno, compañeros, sí, para esta, perdónenme un momento, por favor, que tengo un ruido acá. Compañero Carlos, puedes seguir y yo ya ahorita sigo después de ti, qué pena contigo. Claro que sí, compañera Laura. Entonces, frente a la interrogante número 5, sobre las acciones que se consideran que debe realizar el psicólogo, ¿cierto? Desde el contexto educativo en el tema de el embarazo en la adolescencia. En la entrevista se concluyeron varios roles que se deben desempeñar, varias tareas, varias actividades para poder abordar este tipo de problemáticas. Y es que el profesional en psicología enfocado en la educación debe abordar estos temas como un intermediario encargado de educar y guiar a los adolescentes para que estén preparados al momento de enfrentar ese tipo de situaciones, tanto en el control, como lo veíamos en la pregunta anterior, y también en la prevención, como en la forma de abordar el embarazo cuando ya es una situación inevitable. Por esta razón, debemos tener en cuenta varias tareas que el psicólogo va a ir desempeñando, tales como la intervención ante los problemas de aprendizaje. Debemos nosotros ser conscientes que cuando un joven se ve involucrado en un embarazo en la adolescencia, pues su rendimiento académico baja. Así que el psicólogo entra a jugar un papel bastante importante para poder intervenir y ayudar al rendimiento de ese
estudiante, de ese adolescente, para que pueda continuar con sus estudios y asimismo pueda enfrentar la situación que está viviendo. También hay una orientación vocacional donde el profesional debe redimir a aquellos adolescentes afectados para mostrarles que aún para ellos hay posibilidades, oportunidades para seguir luchando, estableciendo un proyecto de vida, estudiando, sacando muchos sueños adelante. Entonces, ahí es importantísimo porque muchos de los adolescentes sienten que su vida se acabó, que ya no tienen oportunidades, y aunque es una cierta realidad dentro de la sociedad, como lo veíamos en una pregunta anterior, también es cierto que las oportunidades se pueden crear. Entonces, esto tiene mucho que ver con la parte moral y con la parte de aptitud del mismo joven para poder salir adelante. Así que ahí juega un papel bastante importante el profesional. También en la prevención de conflictos, porque ya muchos de nosotros hemos mencionado en diferentes ocasiones que pues se crean conflictos a raíz de la problemática tanto en el núcleo familiar como en la parte general, en lo social, en lo particular, también en lo general. Entonces, el psicólogo interviene en este tema de conflictos que se pueden generar en diferentes ámbitos de la sociedad. Cuando un adolescente cae en el problema del embarazo a temprana edad, pues va a ser juzgada por sus amigos, por sus nuevos compañeros, va a sentir cierto rechazo, se van a ver conductas agresivas que es necesario que se empiecen a llevar procesos sistemáticos para poder solucionar ese tipo de situación. También el psicólogo o el profesional también cumple un trabajo de asesoramiento familiar. Esto es un trabajo conjunto con la familia. No solamente es un cambio para el adolescente, sino es un cambio para su familia, porque ya no es simplemente un hijo, sino que ahora es un hijo que también va a desempeñar un rol como papá o como mamá. Entonces, como se necesita la asistencia de la familia, se necesita el apoyo de la familia, entonces el psicólogo educa, interviene y lleva a cabo algunas sesiones para que la familia sea consciente y pueda entonces tomar una posición de solución frente al problema que está viviendo el adolescente. Porque pues no solamente es el problema del embarazo, o bueno, el embarazo no es que sea un problema, sino lo que implica estar en embarazo en la adolescencia. Ese no es el único problema, hay muchos más problemas que surgen a partir de este. Entonces, la familia juega un papel bastante importante para poder abordar esta situación. Y por último, el psicólogo juega un papel fundamental en la intervención socioeducativa. También mis compañeras habían aclarado que la raíz por la que un adolescente cae en ese tipo de situación son múltiples, depende de la posición socioeconómica del adolescente, depende de sus relaciones, depende incluso de su cultura, del sector donde se encuentra, ¿cierto? Al principio, en la pregunta número 1, hablaba sobre que este problema se evidencia más en países subdesarrollados como Colombia, en los países latinoamericanos. Entonces, todo esto influye, así que el psicólogo tiene que entrar a analizar algunas perspectivas, algunas características que llevaron a la causa de esta situación de manera particular. Entonces, debe abordar cada problema de manera particular, no puede tomar todos los problemas que, aunque estén etiquetados de la misma manera, tienen fundamentos diferentes. En este momento, entonces, le cedo la palabra para continuar a mi compañera Laura. Muchas gracias. Me disculpo nuevamente por los inconvenientes. Pienso que uno de los roles importantes del psicólogo en esta situación es fortalecer las relaciones familiares. Esta situación que vemos ahorita del embarazo en adolescentes se está dando por algo, y es por alguna problemática que hay. Algo pasa en los adolescentes, algo está pasando en padres, algo pasa en la casa. Principalmente pienso que pasa en la casa. Sí, los jóvenes buscan amistades y acompañamientos o se refugian, pero es porque algo pasa. Entonces, el psicólogo tiene que ser una figura mediadora y una figura de apoyo para todos estos adolescentes que se encuentren en alguna situación, que se sientan vulnerables, porque un adolescente es vulnerable ya que no puede ni siquiera realizar acciones
por sus propios medios, no puede trabajar, no puede acceder a muchas situaciones que nos brinda la sociedad. Y también el psicólogo, pienso yo, que debe servir como una figura mediadora entre el padre, el adolescente y el sistema de salud, porque el sistema de salud, porque el sistema de salud tampoco nos brinda un apoyo a los adolescentes, es un poco ausente a la hora de un adolescente resultar en embarazos porque no planificaba, entonces sí necesitamos apoyo, pero principalmente, pues, vuelvo y reitero, de los padres. Realizar acciones educativas con los padres para evitar esta situación. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Claudia. Gracias, compañera. Bueno, pues desde el rol del psicólogo, perdón, el acompañamiento es muy importante, no solo para los adolescentes, sino para generar el vínculo entre padres e hijos, o sea, agrandarlo, generarlo más amplio para que pues la confianza no se pierda y pues ellos continúen como tal con su unión, con su respeto, con sus normas como tal en la familia, generando, proporcionando pues igual seguridad en los estudiantes, proporcionándoles la confianza que ellos necesitan para continuar, generar su proyecto de vida y desarrollarse tanto social como psicológicamente, generar una mejora en las relaciones interpersonales, sociales, y generar una independencia no solo física, sino también psicológica de los jóvenes, para que la sociedad pues igual no les afecte tanto en una circunstancia de estas. Le doy paso a mi compañera Paula. Bueno, digamos que, como usted anteriormente lo mencionó, el psicólogo hace parte en este proceso de una manera muy importante, y más cuando el joven o el adolescente se ve en una situación demasiado vulnerable, o digamos se siente súper desorientado. Digamos que en este caso el psicólogo hace un acompañamiento permanente en el proceso, desde que la adolescente está en su etapa de gestación, para poderle ayudar a nivelar su estado emocional, y también para ayudarle como a concientizarse y saber qué procesos ya se le viene, y saber cuál va a ser el proceso que va a seguir con la maternidad. También es importante, digamos, fortalecer los lazos donde las familias son disfuncionales, fortalecer esos lazos de familia y adolescente, también concientizar a la familia de que, digamos, ya es una situación ya que hay que afrontar, de que ya no hay reversa, y pues que apoyen al adolescente, ¿sí? Para que el adolescente no vaya a tomar decisiones que más adelante se pueda lamentar. También el psicólogo puede llevar también a analizar el entorno del adolescente, en donde él interactúa, ya sea social, educativo, familiar, para que, digamos, no se vea muy afectado, porque, como ustedes lo decían anteriormente, puede que se sienta rechazado. Lo digo porque he visto ocasiones en donde, cuando yo estudiaba, una compañera resultó embarazada, y pues adolescentes que no entienden la situación y miraban que el embarazo como una enfermedad, y empezaban a juzgarla, y pues no debe de ser de esa manera. Y al contrario, si yo tengo mi núcleo, digamos, social, educativo, debería ser más de apoyo, decir, listo, ya tú estás en esa situación, te voy a apoyar, ya sea emocionalmente, a pasar esta situación, y para que no sea tan afectada. Pero digamos que el embarazo no es una enfermedad, es algo que en algún momento uno como mujer tendrá su etapa para vivirlo, muy respetable a la persona que no lo quiera pues vivir, pero digamos, es aprender a eso también, a intervenir ahí, el psicólogo también puede intervenir ahí, darle la charla pues motivacional, y
digamos, en el aula, en donde está el adolescente, para que este tipo de situaciones no ocurra. En cuanto a los padres de familia, pues también para que cuenten con el apoyo, en donde también, pues su entorno, lo digo también por experiencia propia, no se sienta agredido, ¿sí? Porque a veces los familiares en vez de ayudarlo como que lo juzgan, le dan la espalda, como que mira, eso ya qué hace, entonces no, ahí es donde interviene y empieza a fortalecer los lazos de, digamos, de familia, padres, hermanos, todo lo que quiera tener el núcleo familiar respecto con el adolescente. También es importante el acompañamiento permanente. ¿Por qué el acompañamiento permanente? Porque no es una etapa que dura 1 o 2 meses, es una etapa que, si solo la etapa de gestación son 9 meses, es donde, digamos, ya después de que ya tenga el bebé, es donde más debemos de intervenir, puesto porque es un proceso que va a cambiar radicalmente. En 9 meses va a cambiar mi estado físico, sí, pero ya después de los 9 meses ya voy a tener interacción con el bebé y es donde yo voy a ya asumir mi maternidad como tal y pues digamos el psicólogo puede aportar ahí grandemente en saber manejar las situaciones y los estados de ánimo, porque usted sabe que un bebé ahorita no es que yo lo alimente y quede ahí quieto, no, eso también genera, digamos, un estado emocional inestable, porque ya entra el estrés, entra la preocupación, entra absolutamente muchas emociones en donde el adolescente debe empezar a controlar. ¿Sí? Entonces, digamos que el psicólogo es un gran apoyo en todos esos procesos y, digamos, fomenta mucho en esta madurez temprana, pero la fomenta mucho. Bueno, compañera Paula, gracias. Y bueno, a cada uno de los compañeros, muchísimas gracias por la disposición que tuvieron para este video. Al compañero Carlos, a la compañera Paula, Claudia, Laura. Laura, no te preocupes, suelen pasar accidentes en estos videos cuando estamos, desde que estamos en la virtualidad, suele pasar muchísimas cosas, pero bueno, son gajes del oficio. Al tutor le pedimos disculpas porque de pronto hubo algunos altibajos en el internet que a veces nos pausábamos, pues usted entenderá que son cosas que suelen suceder por estos medios. Muchísimas gracias a cada uno de los compañeros. Nos estaremos viendo en el recorrido de lo que nos queda del curso. ¿Listo, compañeros? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien. Igualmente, chao.